La grandeza de la palabra de Dios es el título del mensaje de esta mañana. La grandeza de la palabra de Dios. Y vamos a estar mirando vivazmente ahí en Josué capítulo número 1. Y vamos a también a manosear el Salmo capítulo 1 también. No es coincidencia, es que Dios quiere que andemos en primer lugar y en el capítulo 1 de estos dos libros tan preciados. En un estudio reciente realizado en otro país del mundo, se le dio a los participantes una lista de artículos y se les pidió que identificaran cuáles eran las mayores necesidades diarias, es decir, las prioridades que en sus vidas eran importantes. El resultado se vio, el 37% dijo que era el café, el 28% dijo que los dulces y los caramelos, el 19% dijo que las redes sociales y el 16% dijo que la Biblia. Si se dio cuenta, más del doble de las personas contestaron que su necesidad de café era mayor que su necesidad de leer la palabra de Dios. Qué triste sería el lanzamiento de esta encuesta en nuestro país de Cuba. Las personas dirían muy variadas prioridades, pero también estoy casi convencido de que la Biblia quedaría relegada entre las prioridades. Qué bueno que podamos decir todos junticos: a mí me importa más la Biblia que el café y que los bienes materiales. Y con ello digo amén y amén. Nosotros los cristianos creemos en la Biblia porque ella es la palabra de Dios. Segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 16. Junto a ello es la palabra y lámpara a nuestros pies. Salmo 119, 105. Hace sabio el sencillo. Salmo 19, versículo 7. La Biblia fue escrita aproximadamente por 36 hombres en un largo periodo de aproximado 1600 años. Hombres que tenían diferentes culturas, profesiones, hombres que hablaban diferentes idiomas, y entre ellos podemos ver que la Biblia en sus originales fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y a pesar de todo esto, la Biblia tiene un eje sobre el cual todos los escritores pudieron hablar. Sin haberse puesto de acuerdo, pudieron plasmar unánimemente el contenido de las santas escrituras. Eso usted lo puede comprobar ahí en segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. La Biblia ha sido el libro más impreso mundialmente, en más idiomas y dialectos, el libro más perseguido e imposible de exterminar, aleluya. La Biblia es un tesoro perfecto de instrucción celestial para cada uno de los que viven en este planeta. Tiene a Dios como autor, Hebreos 1, 1 y 2, y muestra el camino de la salvación, segunda Timoteo 3:15, y su contenido es la verdad sin mezcla de error, Juan 17, 17. La Biblia es alimento espiritual para nuestra alma, como la comida es parte vital de nuestro ser. Hoy queremos exaltar al Dios de la Biblia. Hoy queremos exaltar a Dios por darnos tan grande bendición. La Biblia es la medicina que todo este mundo necesita para poder vivir. Hoy que estamos atravesando esta pandemia, tenemos que mirar la Biblia, tenemos que manosear la Biblia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que interpretar la Biblia, vivir la Biblia más que todas las cosas, porque es la palabra de Dios. Miremos cuál fue el consejo que le dio Dios a aquel hombre, Josué, cuando iba a tomar posesión del liderazgo del pueblo de Israel. Dios le dijo a Josué, como también te dice a ti hoy: no te apartes del libro de la ley. Josué 1:8. No te apartes por nada del libro de la ley. Y eso nos lo está diciendo porque lo estamos necesitando hoy más que nunca. Josué tuvo la visita de Dios para direccionarlo en lo que debía hacer cuando Moisés ya no estaba con ellos. Es muy hermoso saber que Josué fue uno de los 12 espías
que examinaron la tierra en aquellos momentos cuando Dios les estaba prometiendo una tierra. Número capítulo 13. Y fueron Caleb y él, Josué, los únicos que regresaron viendo lo bueno de la tierra y confiando en Dios como conquistador principal. Todos los demás desconfiaron la palabra que Dios había dado sobre la conquista. Por eso Dios los dejó en el desierto y no pudieron entrar, mas Josué y Caleb sí vivieron esos tiempos por causa de su fe inquebrantable en Dios. A este mismo Josué, el sucesor de Moisés, Dios le habló con mucha seguridad porque estaba adaptado a escuchar esa voz que viene del Señor. Josué tuvo la experiencia de poder escuchar también la voz de Dios cuando Moisés subía al monte. Josué había sido uno de los que estaba al lado de Moisés, al cual Moisés encomendaba para disímiles tareas. En esta ocasión le impulsaba a tomar la tierra como herencia prometida, que era allí una promesa que le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob, y le estaba ofreciendo su total ayuda. Podemos leer ahí en el texto de Josué capítulo 1 versículos 1 al 6. Josué capítulo 1 versículos 1 al 6. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. El Señor añada bendición abundante a su palabra. Ese es su objetivo. ¿A quién de nosotros, si nos prometen estas bellas palabras, no le temblarían los pies? Esas palabras son mucho más firmes porque vinieron de Dios, el gran Señor que no tiene ningún impedimento humano, y muy certeramente Dios le encomendó lo más importante que un firme estratega militar judío pudiera guardar para no hacer mal las cosas. Le encomendó su palabra, ser guiado por su mismísima palabra. Aleluya, qué bueno poder ser guiado como Josué por la mismísima palabra de Dios. Se cuenta que un hombre militar fue atacado con una bala que le fue derechito al pecho. Cayó al piso por el impacto, mas no le mató porque tenía en el bolsillo de su camisa un Nuevo Testamento de los Gedeones internacionales ahuecado por la bala hasta la última hoja. Bendito sea el Señor. Su palabra nos protege de errar, de pecar, de perdernos. Es fuente de sabiduría y lámpara a nuestros pies para evitar los malos pasos. Y aún su palabra nos guarda de todo mal, como fue guardado allí militar que recibió el balazo. Aleluya. ¿Cuáles fueron los consejos que le ofreció Dios a Josué con respecto a su palabra en el versículo 8? Y podemos volver al pasaje ahí de Josué, que lo dejamos en el versículo 6, dándole Dios palabra firme de que iba a estar con él, dándole Dios palabra firme de que nadie le iba a poder hacer frente, palabra firme de que Moisés había muerto, pero él tenía la aprobación de Dios. Ahora sigue hablando el buen Dios y le dice, versículos 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuáles fueron esos consejos? Y vamos a verlos desmenuzaditos ahí. Primer consejo: nunca te apartes del libro de la ley, háblala con tu boca. Ahí dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios le dijo a Josué que cuidara de hacer siempre todo conforme a su palabra, todo conforme a la ley que él les había dado por medio de Moisés. Y eso debía convertirse en una norma de vida, en una norma de trabajo, en una norma constante en su cotidianidad. Es como si Dios pusiera en las manos de Josué el libro de la ley y le dijera a Josué y le encargara: ten este libro, lee este libro, proclama este libro, vive con este libro en la mano. No podía permitir que se apartara de su boca, es decir, de dar órdenes al pueblo en consonancia con la ley de Dios. En todas las ocasiones había que hablar conforme a la ley de Dios. Y dice Isaías capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Nosotros los cristianos bautistas, aleluya, estamos viviendo conforme a la ley y al testimonio. No queremos olvidarnos de la ley de Dios. Queremos ser fieles y constantes en leer la palabra, en vivir la palabra y en obedecerla con todo nuestro corazón. Hoy también Dios nos está llamando a no apartarnos de su palabra como a Josué, a no dejar que la Biblia se ponga vieja, con hojas limpias y sin dobleces. En una ocasión, un pastor vio a dos cristianos que venían al templo. Uno tenía su Biblia súper brillosa y el otro muy desaleñadita, así, muy estrujadita. El pastor, al ver esto, alabó al que tenía su Biblia estrujadita, y el otro como que se malhumoró un poco y dijo: ¿por qué? Si yo cuido mucho mi Biblia, ¿por qué el pastor mira al otro mejor? El pastor le puso la mano en el hombro y le dio el consejo de leerla más y de gastarla más, porque estaba casi convencido que no la estaba usando. Dios quiere ver Biblias leídas. Dios quiere ver corazones rebosantes de gozo en su palabra. Cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios, la boca rebosa de su palabra, no de malas palabras. Y podemos estar convencidos de que Dios le dijo a Josué: Josué, no te apartes de leer la Biblia y de hablarla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Porque lo que más leemos, lo que más buscamos, es lo que más tenemos en el corazón. Dios quiere que tengamos en el corazón su palabra. Él no quiere que nos olvidemos de su palabra. Su palabra debe estar imperando en nuestro corazón por siempre, porque es una buena manera de poder decir que Dios está cerca. ¿Cuáles fueron los consejos que le ofreció Dios a Josué con respecto a su palabra según el versículo 8? En segundo lugar, meditar de día y de noche en el libro de la ley. Josué 1:8b, sino que de día y de noche meditarás en él. Tanto nosotros como Josué podemos leer la Biblia, podemos leer la palabra, en el caso nuestro la Biblia, en el caso de él las palabras de la ley, y dejar todo allí, pero Dios espera que su palabra carcoma nuestro ser, que en la palabra de Dios allí nos cambie desde adentro. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Ella debe ser nuestra mayor atracción día y noche. Y yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando le damos rienda suelta a nuestro cerebro en la noche a pensar porque nos hemos desvelado en situaciones de estrés, nos hemos dado cuenta que según nuestro orden natural nos vamos a poner a pensar en cosas malas, en malos presagios, en malas cosas que sucede o que nos puede suceder. Pero cuando cambiamos nuestras nimiedades por la meditación de la palabra de Dios, aún en las noches de desvelo, las cosas cambian para bien y hasta soñamos bonito después que meditamos en la palabra. Qué hermoso poder ver en la palabra
el libro de los Salmos y hay un salmo tan largote, tan largote, tan largote que usted lo conoce de memoria. Es el Salmo número 119. Muchos versículos tiene el Salmo 119, pero en casi todos los versículos usted va a encontrar que el salmista quiere exaltar el poder de la palabra. Y vamos a estar viendo algunos. 119:9 dice de esta manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y el mismo salmista responde: con guardar tu palabra. No hay mejor manera de limpiar el camino que guardando la palabra. Dice el versículo 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Dice el versículo 23, y qué hermoso poder manosear este hermoso salmo: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Alguien se puso a murmurar y a trabajar en su contra, pero el salmista decía: yo estaba meditando en tus estatutos, no me dejaba mover de aquí a allá, porque estaba meditando en tus estatutos. Versículo 48 dice de esta manera: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Aleluya. El salmista sigue diciendo: no me voy a apartar de tus estatutos, no me voy a apartar de tu palabra. Versículo 78, y son muchos los versículos, pero queremos ir leyéndolos así, escalonadamente. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Puede las personas estar murmurando contra nosotros, pueden estar diciendo oprobios de nosotros. Nosotros tenemos que continuar leyendo y meditando la palabra de Dios. Versículo 97 dice de esta manera: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué bueno que podamos meditar como Josué, de día y de noche, y como el salmista, todo el día es ella mi meditación. Podamos decir: yo medito en la palabra constantemente. El versículo 148, y sigue el salmo después de este versículo, pero queremos cerrar ahí esas lecturas. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Bueno, se desveló, pero para meditar en los mandatos del Señor. Qué bueno sería que pensáramos de esta manera como el salmista. Meditar involucra a la mente libre de presiones externas para dejar que la palabra de Dios llene lo interno. Dios nos impulsa a la meditación bíblica porque sabe que lo mejor que nosotros tenemos en nuestras manos es su palabra. Leerla, meditarla, vivirla debe ser entonces nuestra mayor prioridad, no como la encuesta que hicieron. Meditar de día y noche era un consejo para Josué, sigue siendo un consejo para nosotros hoy. Dijo Jesús que los verdaderos discípulos debían estar fundados para dar fruto. Mateo 13:8, fruto de buena tierra. ¿Cómo un cristiano entonces va a estar anclado en la palabra de Dios sin dar fruto? Es tiempo ya que cuanto más podamos quitar las distracciones que nos atan a la vida hoy, los celulares, los juegos y las boberías, las conversaciones sin sentido, para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios, para inquirir en sus caminos y para aprender muchos textos bíblicos, que eso es algo que Dios usa para nosotros poder vencer contra toda hueste de maldad que nos trata de derribar. ¿Cuáles fueron los consejos? En tercer lugar, guarden obediencia a lo que en él está escrito. ¿Quién es él? El libro de la ley, y dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8, vamos a llamarle C. Muchos de nosotros podemos pretender jugar con lo que no se juega. Jugar a ser cristiano, jugar a parecerlo. Dios nos está llamando a cada uno a obedecer, no a parecer. Nosotros podemos jugar, pero Dios no quiere que juguemos a ser cristianos. Dios quiere que seamos verdaderos cristianos. La palabra debe ser tenida en gran estima a la hora de obedecer. Podemos ser cristianos de domingo o domingueros que oyen y oyen lo que Dios quiere y nada más.
pero Dios quiere que Él esté obrando. Él quiere obrar en nuestro corazón. Él quiere tomar las armas espirituales que nos ha dado la palabra, el Espíritu Santo. Él quiere tomar la comunión con los hermanos para hacer guerra contra Satanás y que nuestra obediencia pueda ser lo primordial en nuestra vida con respecto a nuestra guerra espiritual. Dice el Salmo, y queremos pensar en un Salmo muy hermoso, dice el Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El camino que debemos transitar es el de la obediencia y lejanía del pecado. Nos tenemos que alejar del pecado, hermanos, sí, nos tenemos que alejar del pecado. No podemos dejar que el pecado nos consuma. El verbo estuvo, el verbo anduvo, el verbo se sentó. Deben ser alejados de todo cristiano por la obediencia a la palabra y la lejanía del pecado. Cada vez que veamos el pecado doblar por la esquina, corramos nosotros como José para no dejarnos dominar por lo malo que el enemigo nos puede estar tratando de meter por los ojos. Sí, es esa codicia de que lo que compró el vecino me rompe el corazón y yo quiero comprarlo porque soy un poco envidioso. Cuidado con la envidia. Sí, es esas mentiras que pueden llegar, ¿no? Porque yo no fui al trabajo y tengo que decir que estuve en el hospital, cuando es mentira. Te estabas comiendo un puerco porque compraste puerco y estabas comiéndote un puerco. No digas mentiras porque el Señor no quiere que digamos mentiras. Es cuando estás mirando allí en la computadora o en la memoria de otro y tiendes a revisar hasta el último lugarcito, a la última carpeta que hay ahí. Ten cuidado porque en una carpeta puede haber veneno de cristianos. Cuidado, antes de todas estas cosas pretendamos leer y meditar en la palabra de Dios con fines a obedecer. Guarda en obediencia lo que en este libro está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro está escrito, porque si no, vamos rumbo a sentarnos con los escarnecedores y a comer de su mesa. Si no meditamos en la palabra, vamos corriendo ahí al pecado. Y cuidado con el pecado no es tan noble. El pecado nos lleva a olvidarnos de Dios, el pecado nos lleva a pecar contra aquel que nos llama, el pecado nos lleva a ensuciarnos por fuera y ensuciarnos por dentro y nos aleja de Dios. ¿Cuál es el último de los consejos que Dios le dio a Josué y también nos dice a nosotros? El cuarto consejo: recibirás la bendición de guardar la palabra en tu corazón. ¿Y cuál es la bendición? Josué 1:8 vamos a decirle de esa manera: todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. Frente a toda decisión de obediencia vendrá toda bendición celestial. Si somos obedientes, en otras palabras dicho, si somos obedientes tenemos bendiciones de Dios. Somos el producto de una vida de obediencia o desobediencia. El fruto dependerá de lo fiel que seamos delante del Señor. Miremos el Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Las bendiciones van a venir cuando nosotros queremos obedecer, cuando nosotros meditamos de día y de noche en la palabra de Dios. Las bendiciones van a fluir porque es el Señor el que prometió. ¿Quién disfrutará más que yo las bendiciones de seguir el camino? Como dice en Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gran parte de la bendición de Dios es condicionada por lo fiel que seamos en lo que Él nos manda. Cerrar los oídos a esa voluntad que nos anima a la prosperidad, es decir, que no a la bendición de Dios, porque Dios quiere prosperar nuestro camino. Dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿por qué huirle a la prosperidad? ¿Por qué huirle a las cosas bonitas? Debemos decirle sí a las cosas hermosas que Dios tiene y disfrutar la prosperidad, no la superprosperidad, pero la prosperidad que Dios nos da cuando somos fieles y obedientes a la palabra.
Pudiéramos mirar y leer el capítulo número 28 de Deuteronomio, pero ahora no nos da el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, pero Deuteronomio 28 nos puede advertir para estos tiempos, porque olvidarse de Dios, y es lo que ha pasado con el mundo, por eso estamos viviendo la pandemia, nos lleva a encontrarnos con plagas y dificultades, cielo de hierro, tierra de bronce. Ahí no llueve, y si llueve es todo una maldad, porque lo que cae sobre nosotros es virus y cosas. Ay, mis hermanos, tengamos mucho cuidado porque los tiempos son malos. Los tiempos son malos. ¿Y por qué los tiempos han sido tan malos? Porque nos hemos olvidado de Dios. Porque el mundo se ha concentrado en sus propios quehaceres. Creemos que todo es negocio, 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 y a Dios lo tiramos a un lado y lo olvidamos. No. Dios no quiere hacer negocio con nosotros. Él quiere bendecirnos en base a la obediencia que tengamos en la palabra, la obediencia que tengamos de las Escrituras. Miremos a Job. Él fue el hombre del Antiguo Testamento más sufrido, pero con más bendiciones porque decidió obedecer. Concluimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decidiremos andar en la palabra todo el tiempo para ponerla por obra? Amén. Dios te bendiga si decides hacerlo. Yo lo decido hacer y quiero que mi casa también decida seguir siendo obediente a la palabra de Dios. Yo en mi casa serviremos al Señor. Dijo Josué, también digo yo. Sigue leyendo la Biblia. Ahí en casa sigue buscando en ella todo lo que Dios quiere para ti. Que la Biblia sea el libro más leído de tu casa, no el periódico, no la revista, no mirar WhatsApp, no mirar allí las cosas en YouTube. Sea la Biblia el libro más leído, más mirado, más observado, más codiciado. Y tu corazón que sea el que sea más impactado por Dios. No olvides que la bendición de Dios llega cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Y que como Dios le mandó a Josué, también nos lo repita Dios a nosotros. Recibiremos bendición en nuestro corazón cuando allí guardamos en obediencia lo que la Biblia nos dice, cuando también meditamos de día y de noche lo que en el libro está escrito, y cuando no se aparta nunca de nuestra boca sus palabras. Quiera Dios que nosotros podamos hacer de este texto el texto de cabecera, que no se puede apartar de nuestra vida, de nuestra mente, y la palabra pueda hacer todo lo demás. No se aparte de tu boca nunca la ley de Dios. Dios te bendiga. Oremos. Padre, esperamos, Señor, que tu palabra tenga lugar en nuestro corazón y que no nos olvidemos de ella. Ella nos libre, como sabe hacer, de todo pecado, de toda contaminación. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a cada hermano de nuestra iglesia y de todas las iglesias. Y haz que podamos, oh Dios, seguir fieles a tus principios que nos llevan por caminos rectos, por caminos llenos de bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo con paz, y bendice Israel, Señor, a la nación de Israel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos. Amén.